Hola chicos, bienvenidos al canal Tutorías Medicina Interna. Yo soy María Alejandra Arteaga Castaño, residente de Urgencias de la Universidad de Antioquia. Recuerden, si desean apoyarnos, suscribirse y darle like a los videos. Recuerden también seguir las páginas Tutorías Medicina Interna, Urgencias UDA 911 y para los gamers S-Monk. Bueno, el día de hoy vamos a hablar entonces de trauma de pelvis. Inicialmente quería recomendarles seguir esta página. Es una fundación de Medellín que se dedica a ayudar a los niños más necesitados de Colombia en eventos muy lindos en los cuales cualquier persona puede participar. En noviembre de este año 2021 hay una corrida en la cual van a montar en cicla muchísimas personas, incluyendo pues personajes reconocidos, para precisamente recoger fondos y ayudar a todos estos niños. Entonces los invito a quien quiera seguir la página. El día de hoy vamos a hablar entonces de trauma de pelvis, como ya mencionado. Vamos a hacer primero una introducción, posteriormente un abordaje inicial, diagnóstico y manejo de los pacientes, algo de epidemiología que vamos a hacer en urgencias, cuál va a ser el algoritmo de manejo y unas conclusiones finales. Entonces, cuando hablamos de trauma pélvico en estabilidad hemodinámica, primero debemos conocer, digamos, por qué es importante hablar de este tema. Entonces, en el Hospital San Vicente Fundación hicieron este estudio y dijeron: vamos a ver los pacientes con fractura de pelvis inestable cómo se comportan. Encontraron 135 pacientes, entre ellos la mayoría hombres en edad productiva, y muchos de ellos eran peatones o que caían de una altura importante. Y acá consideraron un aspecto fundamental, y es que ellos tenían además traumas asociados que no eran despreciables, es decir, tenían trauma de tórax el 50%, fractura de columna hasta el 58% de los pacientes, trauma en abdomen con lesión de órgano 30%, politrauma el 45%, y la mortalidad global de todos estos pacientes fue del 13%, pero de estos pacientes, los que ingresaban en choque, hasta un tercio fallecían. Cuando vamos a ver estos pacientes con fractura de pelvis, vemos que el paciente politraumatizado, hasta un cuarto, tiene fracturas de pelvis. ¿Y eso por qué es importante? Porque entonces ese porcentaje, la mitad, tienen una mortalidad asociada a esa fractura de pelvis. Y es por eso que es muy importante el abordaje secuencial, uno llegar y empezar por orden: ¿qué estoy haciendo con mi paciente que tiene una fractura de pelvis, que tiene un politrauma? ¿Cuáles son las estrategias que yo voy a tomar para que mi paciente tenga un mejor pronóstico? Entonces, en el mecanismo de las fracturas de pelvis, la mayoría de ellas son de baja energía, pero hay un porcentaje, 5 a 10%, que son de alta energía, y son esos los que tienen unas fracturas complejas y que muchas veces están asociadas a compromiso hemodinámico. Y por acá nos reportan en una serie mucho más grande de casos que se asocia con lesiones extrapélvicas, las fracturas de pelvis, inclusive torácicas, intracraneales, abdominales y esqueléticas. Estas dos muy relevantes, estas dos torácicas e intracraneales, porque entonces también podrían requerir un abordaje urgente por el grupo de cirugía general o definido por parte del médico de urgencias qué hacer. Y aparte, porque este paciente con lesiones intracraneales, recuerden que uno a veces puede hacer hipotensión permisiva en el paciente que presenta trauma y que presenta hemorragia. Específicamente en el paciente con fractura de pelvis podría haber un beneficio importante, siendo hipotensión permisiva una sistólica 80-90 milímetros de mercurio. Pero hay una exclusión que es fundamental, y es que ese paciente con fractura de pelvis, pero que además tiene una lesión intracraneal, yo no puedo permitirme esa hipotensión porque entonces voy a disminuir la perfusión cerebral. Es por eso que entonces es muy importante el abordaje apropiado de estos pacientes, identificar las lesiones para posteriormente realizar un manejo apropiado. En este estudio dijeron: vamos a mirar retrospectivamente de 2014 a 2017 estos pacientes con fractura de pelvis, lesiones del anillo pélvico y que tenían trauma de alta energía, cuáles eran las arterias principalmente involucradas, y vieron que el 11% de los pacientes tenían lesiones arteriales intrapélvicas, y de ellos las principales es la arteria obturadora, glútea superior y glútea inferior. Y de acá quiero rescatar un aspecto muy importante. Uno va a ver y dice: bueno, 127 pacientes con trauma de alta energía, lesiones del anillo pélvico y 11% lesiones arteriales. Posiblemente estos pacientes tengan una mortalidad mucho más alta que otros pacientes que no tengan lesiones arteriales,
porque claramente es mucho más difícil de controlar y demás, pero miren que es un porcentaje relativamente bajo. ¿Qué pasa ahí? Que más del 50% de los pacientes con fractura de pelvis tienen lesiones venosas, y esas lesiones a veces las despreciamos porque entonces decimos no es una lesión arterial, pero con esas lesiones y asociada a una fractura de pelvis que aumenta la capacidad de contener sangre en la cavidad pélvica, ese paciente definitivamente se nos muere por un shock hipovolémico hemorrágico. Entonces es muy importante siempre, paciente con posible fractura de pelvis e inestabilidad hemodinámica, yo rápidamente instaurar un manejo porque es un paciente con muy alto riesgo de morbimortalidad asociada. Entonces inicialmente usted le llega al paciente con politrauma o con fractura de pelvis o ambos, y usted debería clasificar la fractura que tiene. Esta clasificación es la más usada, pero la usan principalmente ortopedistas, es mucho más compleja, pero con esto quiero recordar es que uno siempre debería tener una radiografía de pelvis al ingreso de estos pacientes con politrauma o con fractura de pelvis, o el paciente que está con trauma, choque y no le identifico la lesión, siempre una radiografía de pelvis, ojalá entrada, salida y AP, pero en muchas ocasiones que no es posible, al menos AP, y descartar grandes lesiones que puedan comprometer el estado hemodinámico de mi paciente. Para el servicio de urgencias me parece que esta clasificación es mucho más sencilla de utilizar, la clasificación TILE. Entonces nos dicen TILE A, TILE B, TILE C, en la cual usted evalúa el compromiso, qué tan comprometido está, si es compromiso antero o posterior, si es compromiso completo, por ejemplo, sacroilíaco, como en estas TILE C, que definitivamente son fracturas inestables, y en las TILE B, que son también entonces digamos un intermedio, pero que podrían tener inestabilidad mecánica e inestabilidad hemodinámica de nuestros pacientes. Entonces en un centro de trauma usted primero recuerde que tiene que hacer el ABCDE. Entonces un paciente con politrauma o fractura de pelvis, usted inicialmente está evaluando la vía aérea de su paciente cómo está, pero también está evaluando cómo está el patrón ventilatorio, circulación, perfusión, neurológico, exponer a su paciente y buscar lesiones, buscar demás que usted considere, realizar las radiografías que en los contextos de trauma son fundamentales, tórax y pelvis, y si usted tiene disponibilidad de una EcoFast que le puede ayudar a evaluar si tiene líquido libre en cualquier cavidad que posiblemente sea la causa del choque de su paciente, entonces realizarla y recordar que esto es una estrategia que no es única. Usted cuando hace el ABCD, usted está evaluando como una foto de su paciente, pero en 5 minutos usted podría tener un estado diferente, entonces usted siempre está reevaluando todos los aspectos. Y que además no es una cadena en la cual yo veo A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, sino que yo simultáneamente estoy evaluando todo. Yo no me puedo quedar, por ejemplo, en vía aérea e intentar asegurar la vía aérea a mi paciente porque, por ejemplo, está chocado, porque si la causa del shock, por ejemplo, es circulatorio, por ejemplo, hipovolemia por la hemorragia, y usted se dedica acá a asegurar la vía aérea, es casi seguro que ese paciente va a entrar en paro durante la intubación, antes o después, porque usted está, digamos, únicamente acá y no está enfocando a su paciente como un todo. Entonces es una estrategia que no es secuencial, sino que va de la mano todo para que no se nos olvide qué evaluar. La ecografía también es algo que podemos evaluar durante el tiempo, que también nos va dando como indicación de qué hacer con nuestros pacientes y que podemos realizar secuencialmente durante toda la estancia en urgencias. Entonces, cuando usted está en un centro de trauma, en un lugar con disponibilidad de cirugía general, disponibilidad de angioembolización, disponibilidad de todo esto y se considera pues un centro de trauma, usted va a tener una fractura pélvica de su paciente y si usted tiene inestabilidad hemodinámica, debe entonces realizar la estrategia ABC, reanimación control daños, radiografía de tórax y pelvis, FAST y ojalá tener acceso de vena y arteria femoral común. ¿Qué pasa acá? Entonces usted llega y debería tener la clasificación de la lesión pélvica por la World Journal of Emergency Surgery, que clasifica según la clasificación que habíamos visto de Young-Burgess de la fractura pélvica,
Pero hay algo muy importante y ellos consideran el estado hemodinámico de su paciente. Entonces, siempre que usted tenga un paciente con fractura de pelvis e inestabilidad hemodinámica, siempre usted está hablando con una clasificación severa. Ese paciente requiere manejo inmediato porque la mortalidad es muy alta. Recordar acá entonces que estamos evaluando vía aérea, patrón ventilatorio, circulación, perfusión. Vamos a hacer reanimación contra los daños, que ahorita vamos a ver un poco más de esto. Vamos a hacer la FAST. Pero además recordar que cuando usted tiene una fractura pélvica, usted define la inestabilidad, puede ser mecánica, puede ser hemodinámica. Pero entonces considerar que la inestabilidad hemodinámica es por la fractura pélvica es más clínico. Usted tiene que definir si hay otra causa que posiblemente esté llevando a su paciente a la inestabilidad hemodinámica o si de pronto lo más probable es que sea la fractura pélvica. La inestabilidad mecánica usted la define, usted coloca las manos sobre los trocánteres sobre las crestas ilíacas de ambos lados y hace un movimiento anteroposterior suave. La pelvis debería permanecer estable. Si no es así, usted considera que hay inestabilidad mecánica. También puede evaluar la sínfisis del pubis, porque entonces puede haber diastasis de la sínfisis y usted ahí ya considera que posiblemente está ante un paciente con una fractura de pelvis y que esa puede ser una de las causas del estado hemodinámico de su paciente. Entonces, si usted dice, la pelvis está estable, no está estable porque yo le hice la maniobra y me parece que esa pelvis se está moviendo, que definitivamente considero que hay una fractura de pelvis. Entonces yo debo colocar cinturón o faja pélvica, que recordemos que esto entonces es una estrategia que busca disminuir el volumen de la cavidad pélvica para que usted no tenga, digamos, dónde guardar tanta sangre que está perdiendo. Si usted disminuye ese volumen, rápidamente usted puede hacer como una especie de empaquetamiento y así evitar que el paciente pierda tanta sangre por ese choque hemorrágico que se está generando allá. Pero si la pelvis está estable o si usted ya colocó la faja pélvica o el cinturón, entonces ya usted va al paso 3. En el paso 3 usted define, bueno, mi paciente ya tiene cincha pélvica porque yo pienso que la pelvis está inestable, o no, la pelvis no está inestable, pero yo voy a mirar entonces, mi paciente tiene estabilidad hemodinámica, es respondedor transitorio a líquidos. Acá entonces yo defino, no, mi paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, entonces yo considero colocación del REBOA, que es un dispositivo que ahorita les voy a mostrar un poco mejor, pero es un dispositivo que usted coloca por la arteria femoral, usted accede y digamos de forma intravascular usted ocluye la circulación para intentar perfundir solo órganos vitales y digamos evitar esa hemorragia. Es decir, por ejemplo, previo a este dispositivo, y en muchos lugares pues aún se hace, cuando el paciente tiene estos sangrados, digamos yo tengo un sangrado acá de la aorta infrarrenal y no se controla, muchas veces se hace toracotomía y clampar la aorta acá arriba con el objetivo de que usted tenga aún perfusión y circulación acá y pueda controlar este sangrado para posteriormente pues quitar esa oclusión. Pero entonces esto lo hacen de forma intravascular. Usted puede poner el balón en zona 1, zona 2 o zona 3, según la zona que usted considere que esté asociada al sangrado de su paciente. Esto lo hace principalmente cirugía general, lo puede hacer también urgentología, pero lo hace, no está muy disponible en todo Colombia. En este momento se está utilizando en Cali, en Medellín todavía no tenemos disponibilidad, pero es un dispositivo que posiblemente luego va a ser de gran importancia. Pero entonces usted dijo, mi paciente no está estable, mi paciente no es respondedor transitorio y yo voy a hacer esta estrategia con el objetivo de perfundir solamente órganos vitales, evitar que ese choque hemorrágico siga empeorando, pero con la idea de que yo voy a llevar a mi paciente a la corrección de ese sangrado que se está generando. Entonces yo voy, después de colocar este REBOA, y ahí es que se dice, lleva al paciente a TAC o haga un FAST o con el examen físico defina qué es lo que tiene su paciente, dónde está sangrando para definir qué estrategia se va a utilizar, que casi siempre va a ser entonces quirúrgico. Si su paciente tiene estabilidad hemodinámica o es respondedor transitorio, se dijo sí, mi paciente no tiene inestabilidad de la pelvis o yo ya le coloqué cincha y está estable, entonces yo puedo llevar a mi paciente imágenes
para definir qué tiene y definir posterior conductas y estrategias adicionales. Entonces yo ahí digo, bueno, ¿hay lesiones quirúrgicas intraabdominales asociadas? No, yo no veo ninguna lesión quirúrgica intraabdominal asociada, entonces yo voy a colocar el REOA en zona 3, que habíamos visto por acá, que podemos colocarlo entonces en zona 3, que es infrarrenal. ¿Por qué? Porque entonces yo ya dije que el sangrado no es acá arriba, sino que definitivamente es pélvico lo que yo estoy sospechando. Entonces paso el REOA a zona 3 y de ahí debería llevar a mi paciente a cirugía para hacer empaquetamiento pélvico preperitoneal, que el objetivo de ellos es que colocan acá gasas para que el sangrado se controle, que sea tan poco espacio en la cavidad intrapélvica que yo no pueda ahí generar ese choque hemorrágico que estoy generando con mi paciente. Estabilización pélvica invasiva, que entonces esto lo hace ortopedia con fijadores externos o arco en C, y definir si el paciente persiste con sangrado, persiste con inestabilidad hemodinámica, o ya vamos a ver más adelante qué indicaciones, si requiere angiografía y o embolización. Pero si mi paciente sí tiene lesiones quirúrgicas intraabdominales asociadas, entonces yo debo llevar a mi paciente, sea con el REOA que le coloqué porque el paciente estaba inestable, o sea, mi paciente que estaba estable, pero que yo detecté una lesión quirúrgica intraabdominal, lo debo llevar a la laparotomía exploratoria, empaquetamiento pélvico preperitoneal que habíamos dicho, estabilización pélvica invasiva y angioembolización si lo requiere. Posteriormente, recordar que estos pacientes, así estén estables, estamos hablando de una fractura de pelvis y posible politrauma, requieren vigilancia estrecha en unidades de cuidados de alta dependencia y retiro del empaquetamiento pélvico preperitoneal que se hace diferido por los equipos especializados en estos. Cuando usted está en un centro hospitalario que no es de trauma, en cualquier otra parte, pero que su equipo no tiene protocolos establecidos de trauma o que usted no tiene un equipo de cirugía general disponible todo el tiempo o demás, entonces usted va a hacer casi los mismos pasos, pero ya vamos a ver en qué cambia. Inicialmente usted tiene que hacer el mismo abordaje ABCDE, radiografías de tórax y pelvis, y si tiene FAST, hacerlo, si no hay disponibilidad, entonces diferirlo. Identificar clínicamente entonces y por las radiografías y demás ayudas diagnósticas que yo tenga qué lesiones son potencialmente mortales e iniciar reanimación control daños, que ya vamos a hablar un poquito más ahorita. Posteriormente, entonces el paciente que tenga inestabilidad hemodinámica, yo le coloco la cincha pélvica para disminuir la capacidad de la pelvis y disminuir ese choque hemorrágico que tiene mi paciente, traccionar longitudinalmente las extremidades. Ese paciente que está hemodinámicamente estable, entonces yo lo llevo a tomografía. Si hay sospecha de lesiones quirúrgicas intraabdominales, debe ir a la laparotomía exploratoria, pero entonces ese paciente posiblemente se beneficie de que usted lo remita a un centro de mayor complejidad, que tenga disponibilidad de angioembolización, de cirugía y de otros dispositivos para el manejo de su sangrado. Entonces ya cuando habla uno de cada uno de los pasos, tenemos la reanimación control daño, y acá esto es fundamental entenderlo, y si uno lo logra, creo que ya tiene gran parte de, digamos, lo que uno tiene la posibilidad de hacer por estos pacientes. Entonces, en reanimación contra el daño tenemos 3 pilares fundamentales. Usted tiene que tratar de generar hipotensión permisiva, es decir, una sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Y la idea de esa hipotensión es evitar que usted esté corriendo coágulos que se están generando, evitar que empeore una coagulopatía que ya existe, porque esos pacientes llegan ya con algún grado de coagulopatía y usted genera una coagulopatía dilucional adicional. Entonces la idea es que usted tenga una presión arterial baja para evitar pérdida sanguínea, pero no tan baja como para que sus órganos estén hipoperfundidos. Recordar que acá entonces hay unas contraindicaciones. Los pacientes ancianos, los niños, las embarazadas, los pacientes con trauma cráneoencefálico no pueden ser candidatos a esta estrategia, porque entonces estamos hablando de que podemos disminuir la presión de perfusión cerebral y otros, y eso definitivamente no es lo que deseamos en nuestros pacientes, porque entonces el pronóstico podría ser peor. Por otro lado tenemos la resucitación hemostática, que vamos a ver que entonces hay estudios que han demostrado que si uno reanima a estos pacientes con lo que han perdido, es decir, yo estoy perdiendo sangre, yo le coloco sangre y restauro el volumen en relación de hemocomponentes 1-1-1, glóbulos rojos, plasma, plaquetas, crioprecipitado, yo puedo recuperar mucho más fácil a estos pacientes y disminuir complicaciones asociadas.
Y posteriormente tenemos la cirugía de control daño, que también viene con el mismo enfoque de la reanimación control daño, y es que los cirujanos muchas veces entran con el objetivo de disminuir la lesión que está potencialmente causándole la muerte a su paciente. Es decir, mi paciente tiene sangrados múltiples por infrapélvicos, infrarrenal y demás, pero yo lo único que voy a hacer por ahora es controlar, por ejemplo, con el empaquetamiento preperitoneal, y evaluar si logro con eso controlar el sangrado. Ya posteriormente evaluar si requiere otras estrategias, pero la cirugía de control de daños pues también es como otro enfoque, pero viene siendo hacia la idea de que yo controlo lo que es potencialmente mortal. Entonces estos estudios están el ProPR, el PROMPT, y ellos evaluaron estas estrategias de transfusión 111, 112 respecto a más glóbulos rojos, o esa estrategia que evaluaba respecto al tiempo, y ven que definitivamente uno tiene que reponer esto en estos pacientes con trauma. Y acá hay un aspecto, y es que a veces no tenemos esta disponibilidad, pero entonces también tenemos que intentar ser un poco restrictivos con los líquidos que vamos a utilizar, porque una gran cantidad de líquidos cristaloides, isotónico o demás, también se puede asociar con mayor mortalidad de los pacientes. Y tenemos, respecto a la hipotensión permisiva, este estudio del 94, por ejemplo, pero era de heridas penetrantes en torso, y en el 2002 que salió también un estudio del Dr. Blunt, y ellos mencionan que si usted tenía una presión arterial media 80 o 100, en estos pacientes con trauma no afectaba la mortalidad. Entonces, no es que haya sido un estudio, digamos, positivo, fue un estudio que no reportó una conclusión respecto a un cambio en la conducta, pero sí demostró que tal vez no necesitamos tener metas de presión arterial tan estrictas, porque sí podemos generar más daño en los pacientes. Entonces es de ahí que viene como todo esto de hipotensión permisiva y demás. Y el CRASH 2, que nos dice entonces que el ácido tranexámico también es de gran utilidad en los pacientes con trauma, específicamente 1 gramo ahora, y luego 1 gramo posteriormente que se deja en infusión. Y este CRASH 2 es específicamente en trauma de cualquier origen, pero el CRASH 3 evaluó en trauma craneoencefálico, que también tiene alguna utilidad en esos pacientes. Y el ácido tranexámico es muy disponible en casi todos los escenarios. Entonces tenemos que usted ya hizo reanimación control daño, usted llegó a su paciente, evaluó ABCDE, evaluó qué lesiones potencialmente mortales tiene, usted ya tiene una idea en su cabeza de si tenemos trauma craneoencefálico, si requiere control de vía aérea, si tiene una ventilación que no es adecuada, si usted tiene sospecha de hemotórax, de neumotórax, de taponamiento cardíaco, de una lesión intraabdominal, y tiene una sospecha de fractura pélvica, y de pronto esa fractura le está generando inestabilidad hemodinámica por el sangrado, que en general es venoso. Entonces ahí vamos a la estabilización pélvica. Con la estabilización pélvica entonces existen cinturones, pero también existe la cincha que utilizamos con una sábana. La idea es que usted la coloque inicialmente tratando de disminuir esa cantidad de líquido que usted puede guardar en la cavidad pélvica, y de esa forma disminuir el sangrado y, digamos, detener el shock que su paciente está generando hasta que sea llevado a una estrategia quirúrgica, que en este caso entonces cirugía lo que hace es empaquetamiento pélvico preperitoneal, con el objetivo de abortar ese sangrado que está llevando a su paciente a inestabilidad y a la muerte. Y ya usted define entonces qué paciente se beneficia de angioembolización. Usted dijo fractura pélvica, inestabilidad, esa es la causa de la inestabilidad de mi paciente. Yo ya le puse la cincha pélvica, cirugía le hizo el empaquetamiento, pero mi paciente sigue con sangrado. Entonces ahí es que yo defino si mi paciente requiere angioembolización. ¿Cuándo requiere? Fracturas pélvicas inestables que tengan sangrado arterial pélvico activo, paciente con inestabilidad hemodinámica en quien yo tengo evidencia angiográfica de sangrado arterial activo, o pacientes que, a pesar del empaquetamiento pélvico, requieren transfusión y persisten con sangrado activo. Esos pacientes se benefician de angioembolización para intentar abortar entonces ese sangrado que lo está llevando a la muerte. Y ese estudio muestra que definitivamente la angioembolización posterior a que usted ya hizo las estrategias básicas de estabilización pélvica y de empaquetamiento pélvico peritoneal podría ser de gran utilidad
en estos pacientes con fractura de pelvis inestable. Y posteriormente tenemos el balón de reanimación endovascular de la aorta. Recordarlo que este balón lo podemos utilizar entonces en ese paciente que llegó inestable, necesito hacer como un clampeo de la aorta, pero lo voy a hacer así de esta forma intravascular. Y este dispositivo, como les dije, no está tan disponible, pero hay varios estudios, 20 años de experiencia. Este es en Francia. Hay estudios, inclusive un metaanálisis, y está siendo muy utilizado en Cali. Y lo que vemos es que pareciera que si fuera de gran utilidad en estos pacientes para mejorar, digamos, la hemodinamia previo a que sea controlado el sangrado. Que hay que considerar acá, que uno a veces se mete en la cabeza que entonces yo estoy en urgencias salvando a mi paciente, pero recordar que el punto final que va a salvar a este paciente con trauma pélvico, fractura de pelvis, sangrado, es el grupo quirúrgico, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es intentar estabilizar, intentar mejorar las posibilidades, intentar darle más tiempo al paciente para que sea llevado a una estrategia de control del sangrado efectivo. Entonces es por eso que el REOA es seguro y efectivo para mejorar la hemodinamia después de trauma pélvico severo y hemorragias que amenazan la vida, pero es un puente para la terapia definitiva. Existe un registro mundial que es este AO, en el cual ellos, si usted utiliza el REOA, entonces usted lo puede reportar y ellos van mirando como todas las caracterizaciones de estos pacientes que han sido candidatos a REOA. Y vemos que se hizo acceso femoral en un paciente prehospitalario, 42 en urgencias, 12 en quirófano y 16 en la sala para angioembolización para estos pacientes. Y lo que vieron es que lograron oclusión parcial en 35 pacientes, oclusión total en el 37% y la mortalidad fue aproximadamente el 54% global en menos de 24 horas, 44% de los pacientes. Es muy alta, pero es precisamente porque ese paciente que fue candidato a REOA es un paciente que estaba inestable, que tuvo que ser llevado a múltiples terapias, que posiblemente estaba coagulopático, pero posiblemente se haya un beneficio importante del uso de este dispositivo. Y además se evaluaron factores que estuvieran relacionados con mortalidad temprana, que esto nos sirve mucho a todos, y estos pacientes que estaban acidóticos, que tenían déficit de base mayor, que tenían INR prolongado, incremento de la presión arterial sistólica posterior a la colocación del REOA. Entonces, con esto quisiera tener estos 4 pilares grandes del manejo del paciente con trauma de pelvis, con fractura de pelvis inestable. Y es que, igual que en el paciente politraumatizado, hay 4 cosas que tenemos que evitar: coagulopatía, acidosis, hipotermia, hipocalcemia. Muchas veces estos pacientes ya llegan con acidosis, llegan con coagulopatía, llegan con hipotermia y hasta inclusive con hipocalcemia, pero nosotros cuando llega a nuestro servicio de urgencias en cualquier lugar tenemos esa posibilidad de intentar retornar un poco ese estado para intentar aumentar la posibilidad de que ese paciente tenga una mayor sobrevida y que además alcance la terapia definitiva que le va a salvar la vida. Entonces recordar que con eso tenemos reanimación hipotensiva, que podemos utilizarla, reanimación hemostática, que es entonces la idea de darle al paciente lo que está perdiendo, no líquidos, sino sangre, por ejemplo, cirugía contra el daño, recalentar a nuestros pacientes. Recordemos que el calcio también es fundamental en funciones de coagulación. Además, cuando colocamos hemoderivados que son citratados, vamos a quelar el calcio. Entonces estos pacientes podrían requerir reposición de calcio porque también van a tener esto que va a empeorar todo el resto de situaciones. Manejo óptimo del tiempo. Recuerde que no podemos quedarnos con el paciente hacemos lo que podemos y rápidamente tenemos que definir cuál es la estrategia definitiva. Activación oportuna del código trauma y recordar que esto debería existir en cualquier institución, inclusive en una institución pequeña, para que usted tenga la oportuna ayuda, tenga disponibilidad de recursos, tenga al menos la ambulancia disponible si usted trabaja, por ejemplo, en un primer nivel o en un segundo nivel y usted rápidamente pueda actuar por su paciente, y un manejo multidisciplinario. Finalmente, recordar que estos pacientes los va a matar casi siempre la hemorragia, el sangrado, el choque hipovolémico. Entonces el objetivo definitivo es detener el sangrado.
Lo que vamos a hacer mientras tanto es controlar esos factores que van a llevar a nuestros pacientes a mayor morbimortalidad y posteriormente ya que sean llevados al manejo definitivo por el grupo de cirugía. Muchas gracias.